Nos corresponde realizar una videoexposición sobre la materia psicopatología 2, sobre el tema específico de los trastornos mentales y el sistema de abordaje psicopatológico. En principio vamos a hacer referencia a los trastornos mentales, por supuesto de una manera breve porque es un tema bastante extenso, y posteriormente haremos referencia al sistema de abordaje psicopatológico. Lo que necesitamos en primer lugar precisar es que los trastornos mentales, cada uno de ellos, pues presenta manifestaciones distintas. Vamos a ver que se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, de las emociones, de la conducta y de las relaciones con los demás. Entre ellos podemos incluir la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la psicosis, las discapacidades intelectuales, pero también los trastornos del desarrollo, como por ejemplo el autismo. Vamos a ver que existe una clasificación de esos trastornos de acuerdo al manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, pero vamos a hacer referencia en este caso a los que nos han requerido como parte de la asignación y de manera breve. Entre ellos haremos referencia en primer lugar a los trastornos de infancia y adolescencia. Estos trastornos suelen diagnosticarse por primera vez durante la infancia o durante la adolescencia o la niñez, y es solo una cuestión de conveniencia, es decir, no se pretende sugerir que existe alguna diferencia entre los trastornos que presentan los infantiles y los trastornos que presentan, por ejemplo, los adultos. Aunque la mayor parte de los sujetos con estos trastornos se presentan precisamente con esa asistencia clínica durante la infancia o la adolescencia. A veces los trastornos pudieran ser diagnosticados precisamente en la etapa adulta. Además, varios de estos trastornos incluidos en otros apartados del manual a que hemos hecho referencia suelen tener su inicio durante la infancia o durante la adolescencia. Al evaluar, por supuesto, a un niño o un adolescente, el clínico o el psicólogo clínico debe tener en cuenta los incluidos, por supuesto, los diagnósticos incluidos en este diagnóstico, en este apartado. Pero también se describen algunas características específicas en ese manual. Vamos a ver que, por ejemplo, en esta sección se incluyen muchísimos trastornos. Vamos a hacer referencia, de acuerdo a esta clasificación, de los trastornos de infancia y adolescencia al retraso mental. El retraso mental, este trastorno se caracteriza precisamente por una capacidad intelectual significativamente menor a la establecida o al promedio del coeficiente intelectual, que es de 70. Mientras que el trastorno del aprendizaje, por ejemplo, se caracteriza por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado de acuerdo a la edad cronológica del sujeto y la medición de su inteligencia y una enseñanza apropiada a la edad que éste tiene. También podemos hacer referencia a los trastornos de las habilidades motoras, que incluye el trastorno del desarrollo de la coordinación, caracterizados, por ejemplo, por una condición motora que se sitúa sustancialmente por debajo de lo esperado, dada la edad cronológica del sujeto y además dada la medición de su inteligencia. Las variaciones en la presentación de un trastorno de este tipo son atribuibles, por supuesto, a las etapas del desarrollo que se describen como síntomas dependientes de la cultura de la edad y, por supuesto, del sexo. También deberíamos hacer referencia a los trastornos de comunicación. Estos trastornos de comunicación tienen que ver precisamente con el habla o el lenguaje. Incluye trastornos del lenguaje expresivo, trastorno mixto del lenguaje receptivo o expresivo, trastorno fonológico, tartamudeo, trastorno de la comunicación no especificado, entre otros. Los trastornos generalizados de desarrollo, estos trastornos se caracterizan por déficits graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se incluyen como por ejemplo en esta área la interacción social, las anomalías de comunicación, la presencia de comportamientos de intereses y actividades estereotipadas. Son, por ejemplo, los específicos incluidos en el apartado como los trastornos del autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, los trastornos de Asperger y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado.
Entre estos trastornos de la infancia y adolescencia también deberíamos hacer referencia al trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, y este apartado incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero también que se caracteriza en este caso por manifestación de desatención o impulsividad del sujeto por hiperactividad, y se presentan dos subtipos. La presentación del síntoma predominante es el tipo con predominio del déficit de atención, tipo con predominio hiperactivo impulsivo y tipo combinado. También se incluyen en este apartado los trastornos de comportamientos perturbadores, como por ejemplo el caso del trastorno disocial, que se caracteriza por un comportamiento o un patrón comportamental que viola, por supuesto, los derechos básicos de los demás o de los demás sujetos que le rodean. Este apartado incluye asimismo dos categorías no especificadas que deberíamos precisar. En principio, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado, y el trastorno de comportamiento perturbador no especificado. También tenemos los trastornos de TIC. Estos trastornos se caracterizan por TIC vocales o motores. Se han incluido entre esos el famoso trastorno de Tourette, que son trastornos de TIC que presenta el sujeto, bien sean vocales, crónicos o motores, trastornos transitorios y trastornos de TIC no especificados. También encontramos los famosos trastornos de eliminación, o denominados trastornos de eliminación, que se incluyen la ecopresis y la deposición repetida de heces en lugares incómodos, y así como la enuresis, que es la emisión repetida de orina en lugares inadecuados. Otros trastornos de la niñez y la infancia pudieran ser trastornos por ansiedad, el trastorno de movimientos estereotipados, estos trastornos de la niñez o la adolescencia no especificados, es como una categoría residual, es decir, ahí se incluyen todos los demás trastornos que pudieran aparecer que no aparezcan especificados de acuerdo al diagnóstico estadístico al que hemos hecho referencia anteriormente. Dentro de esos trastornos también se nos ha requerido información o aprendizaje sobre los trastornos de esquizofrenia y psicosis. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta alrededor del 21% de 21 millones de personas en el mundo. La psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracteriza por anomalías de pensamiento, pensamientos delirantes, percepción de emociones y lenguaje del yo y la conducta, y pueden ir acompañadas de alucinaciones, como por ejemplo oír, ver o percibir algo que no existe, y delirios, como ideas persistentes de persecución que no se ajustan a la realidad y a las que el paciente está sometido frecuentemente, e incluso de manera convencida. La esquizofrenia suele debutar al final, o suele aparecer al final de la adolescencia o al principio ya de la edad adulta. Por supuesto que requiere no solamente el tratamiento y apoyo psicológico eficaz, pero también requiere el tratamiento con fármacos. Además de eso, un tratamiento adecuado y apoyo social. Los pacientes pueden llevar una vida productiva e ingresar en la sociedad, sí, pero también necesitan, por supuesto, la participación familiar, la asistencia social para lograr esa inserción laboral. Los trastornos de la conducta inadaptada son aquellos trastornos, son otro tipo de trastornos que tienen que ver con la personalidad del psicópata. Estos trastornos también requieren medicación, enfrentar a los padres cómo pueden manejar ese ambiente de su hijo para reducir esos síntomas, y una educación, por supuesto, no solamente educando a los familiares, a las personas que rodean, para poder lograr incluso anticipar los problemas que se presentan con este tipo de trastornos. Y en el trastorno antisocial de la conducta no responde a ningún tratamiento psicológico y se debe atenuar no solamente con esto, sino también con los medicamentos. La psicoterapia individual, la terapia familiar y por supuesto, el entrenamiento para el tratamiento humano adecuado. Entre otros trastornos que pudiéramos hacer terapia, que pudiéramos señalar dentro de este marco, y que también por supuesto requiere un abordaje de una terapia determinada, están los trastornos orgánicos o demencia por Alzheimer, y vascular y mixta, y otras no clasificadas dentro de la 10ª clasificación internacional de enfermedades,
10 de 1992 de la Organización Mundial de la Salud, que considera como trastornos mentales a un amplio y variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la estructura y función del tejido cerebral. Estos trastornos implican alteraciones en el estado de conciencia, como por ejemplo incapacidad para fijar la atención, la desorientación en todas las áreas, en todas las esferas, como sucede por ejemplo con el Alzheimer, alteraciones cognitivas, alteraciones en la afectividad, compromiso de la memoria, síntomas accesorios facultativos, compensatorio como respuesta a un proceso de adaptación a los síntomas primarios, como el aislamiento, la perseveración, el orden exagerado, la fabulación, entre otros. Nos corresponde también en este breve video exposición hacer referencia a los sistemas de abordaje psicopatológico. Y nos preguntamos entonces por qué es importante estudiar los sistemas de abordaje psicopatológico. Porque la psicopatología, como dice Lemos en su libro, es una disciplina que pretende describir y explicar las conductas desadaptativas del ser humano, así como los procesos, por supuesto, etiológicos subyacentes a la misma, entendiéndose por esto a la adaptación entre el equilibrio de la persona y lo que se desea hacer en lo que el ambiente requiere. Por eso es que es tan importante conocer la naturaleza de esas alteraciones psicopatológicas y, por supuesto, la capacidad no solamente para detectarlos y establecer las interacciones que son necesarias y la capacidad para abordarlos y de alguna manera intervenirlos, porque eso constituye un punto de partida obligado para la comprensión de los distintos cuadros clínicos que se presentan desde el punto de vista psicopatológico. Siguiendo esta línea de pensamiento, vamos a ver que sí se distinguen básicamente dos formas de ejercer el diagnóstico psicopatológico. El primero de ellos busca evidenciar determinados signos en la conducta de las personas, pero hasta revelar la presencia de una determinada psicopatología, o sea, hasta determinar la presencia o predecir una determinada patología. La segunda, en cambio, trata por el contrario, de comprender los padecimientos del individuo en relación con determinadas causas, guiando su pensamiento respecto de una finalidad terapéutica. Es decir, guiando ese pensamiento basado en un fin terapéutico, por supuesto, en búsqueda de una forma de intervención y de paliación y de cura en relación a esa enfermedad o psicopatología que presenta. ¿Cuáles son esos diversos enfoques o modelos para la intervención clínica de la psicopatología? Bueno, son varios. Existen diferentes enfoques o modelos que se pueden llevar a la práctica para la intervención de esas conductas desadaptativas. Surgen a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y podríamos hacerlo de manera resumida. El primero de ellos, el modelo psicodinámico. Este modelo psicodinámico surge con los trabajos de Freud, quien considera la enfermedad mental como el resultado de una conducta, o no una conducta, sino por el contrario, una conflictiva psíquica interior que ha ido configurándose a través de las experiencias que ha hecho cada sujeto. Los conceptos de fijación, regresión, modifican, según Freud, los pensamientos, los planteamientos del tipo médico, y la antigua enfermedad mental pasa a ser comprendida como la expresión precisamente de esos elementos que se encuadran como expresión de esos símbolos de conflicto mentales que existen en el inconsciente. Por eso hablamos de regresión, que en general pueden ser rastreados a través de ese proceso de regresión en la niñez, desde la niñez temprana, la infancia hasta la adultez. Los modelos cognitivistas, por ejemplo, por el contrario, se basan fundamentalmente en el procesamiento de la información, y por tanto lo que buscan es que la psicopatología es causada a través de unas alteraciones del tipo de procesamiento. Entonces ellos se basan en la necesidad de considerar el desarrollo patológico como falta de integración de esas competencias sociales, emocionales, cognitivas importantes
para la adopción precisamente de un proceso adecuado en ese desarrollo particular. Y se enfoca entonces en el estudio de esos procesos mentales, como son cuáles, por ejemplo, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la solución de problemas, el conocimiento, el razonamiento de juicio y la toma de decisiones. También existe el modelo ecosistemático. Este modelo es una síntesis general de los sistemas y la ecología humana. Tiene 4 componentes básicos a saber: la persona, el medio ambiente, el medio que le rodea, la interacción y la psicopatología. Los síntomas de una persona son considerados en este caso como una metáfora de las relaciones interpersonales. El modelo conductista centra o afirma que no existe diferencia existencial entre la conducta patológica y la conducta normal. Para ellos ambas son fruto del aprendizaje a partir del ambiente. Recuerden, debemos recordar en este caso las teorías conductistas, que se basan en la observación de la conducta y no tienen en cuenta los procesos mentales. El tratamiento en este modelo pasa por la modificación de esa conducta, tanto manifiesta como inferida. El modelo humanista afirma que la conducta anormal es causada por un yo irreal, inconsciente o desorganizado, y por las exigencias externas excesivas, lo que hace estar ante una presencia de una falta de sistematización. Otros modelos humanistas son, por ejemplo, el modelo fenomenológico, que se centra en el fenómeno como tal y no busca las causas de una enfermedad o una desviación. Trata de conocer lo que es la experiencia de una conducta normal a partir de quien la ha vivido, y así se vuelven las principales fuentes de información y datos. Y el modelo sistemático, para concluir, afirma que la conducta normal es producto de la combinación de factores de riesgo biológico, psicológico y social. De acuerdo con ese modelo, en consecuencia, los problemas de enfermedades los problemas son enfermedades del estilo de vida, causados por una combinación de riesgo biológico, estrés psicológico, presiones y expectativas sociales. En este punto, para concluir, por supuesto, resulta totalmente importante determinar el modelo a seguir, porque estas son las distintas visiones que encuentran su sustento precisamente dentro de un marco epistemológico particular, razón por la cual se entiende que porque para cada una de ellas es más relevante lo social, lo psicológico, lo biológico, lo cultural o entre otros. Sin embargo, independientemente de la posición teórica que asuma el psicólogo para abordar ese problema psicopatológico, lo importante es que tenga una visión amplia de su paciente, que además reconozca su integralidad, de tal modo que no piense que es solo una entidad patológica, sino que viendo en él un ser humano íntegro, por supuesto, en el cual existen otros aspectos sanos, que debe rescatar, debe resaltar y debe explotar, y sobre los cuales, pues en todo caso, debe de alguna manera afianzar la reconstrucción que resulta necesaria, siempre promoviendo, por supuesto, la autoestima, alentando sus ilusiones, resaltando su parte sana, sus condiciones sanas, y desapartando el deseo y despertando, por supuesto, despertando el deseo productivo a través de un proyecto de vida. En relación a la bibliografía, las referencias bibliográficas, entre otras, aparte de, por supuesto, del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, se utilizaron algunos textos importantes, muchos sugeridos por la propia Universidad Vicente María del Agua y algunos conseguidos, por supuesto, a través de las redes, a través de Google y de las páginas de la web. Hasta aquí la exposición. Porque